En este capítulo vamos a hablar de la conquista de los imperios americanos por parte del Reino de Castilla, cómo estaba la situación previa y sobre todo vamos a hacer especial hincapié en los dos principales imperios, el azteca y el inca. En la primera de las tres partes haremos especial hincapié en la situación previa antes de la llegada de los conquistadores españoles. En la América precolombina había varias civilizaciones con diferentes grados de desarrollo, unas más y otras menos. Hemos dividido en 5 grupos las más destacadas. Por una parte, Norteamérica septentrional, a continuación Aridoamérica, que es el norte de México y el oeste de Estados Unidos, Mesoamérica, que es donde estuvieron las principales civilizaciones, las más avanzadas, Centroamérica y Caribe, y por último en Sudamérica, donde destacó el Imperio Inca. Algunas recordemos que ya estaban extintas cuando llegaron los europeos. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre las civilizaciones euroasiáticas y las americanas? Bueno, pues vamos a ver por qué. La primera de todas es que mientras en el macrocontinente Eurasia-África hubo un contacto entre diversas civilizaciones, sobre todo debido a animales de carga, a que los ríos eran navegables de importancia y a la configuración este-oeste, en América no. Estas tres ausencias hicieron que las civilizaciones crecieran aisladas unas de otras. Por ejemplo, las sudamericanas no tuvieron contacto alguno con las de Mesoamérica ni con las de Norteamérica. Es algo curiosísimo, pero ocurrió así. Vamos a ver. En Eurasia-África, las primeras civilizaciones crecieron junto a grandes ríos. Egipto, Mesopotamia, China, el Indio. Ello obligó a la necesidad de hacer grandes obras hidráulicas para domesticar la agricultura y también permitió, lógicamente, un mayor desarrollo de la navegación, mientras que en América la navegación era muy poco conocida y las obras hidráulicas en los ríos no eran tan importantes como en Eurasia-África. Además, una gran ventaja de la primera zona fue que se domesticaron animales como por ejemplo el caballo y animales de transporte para mover grandes cantidades de mercancía y poder moverse más rápidamente, mientras que en América el transporte y el movimiento era mediante hombres, era humano. La única pequeña excepción fue la llama en los Andes, pero que no tuvo ni comparación con el caballo en Eurasia-África. Y lo último eran los ejes de contacto. Vamos a ver, en Eurasia-África todas las civilizaciones tenían las mismas latitudes y los mismos climas. Están más o menos en un clima templado todas las grandes civilizaciones originales. Mientras que en América diferentes latitudes estaban en diferentes climas. Por eso las adaptaciones particulares de pueblos de ciertas latitudes podían no ser útiles para otros de otra latitud diferente. Bueno, pues estas tres cosas fueron fundamentales para que América, las civilizaciones americanas, tuvieran un aislamiento unas con otras. Sudamérica no tenía relación con Mesoamérica, ni tampoco Mesoamérica con Norteamérica. Y aquí podemos ver una pequeña línea del tiempo en la que nos habla de los periodos diferentes históricos y los grandes hechos que acontecieron, como por ejemplo el comienzo de la agricultura en el 7000 a.C., la aparición de la escritura, sobre todo eso fue en Mesopotamia, acordémonos, en el 3000 a.C., y en la segunda podemos ver aquí justo en la parte inferior izquierda las principales culturas precolombinas de América con sus fechas de inicio y fecha de fin. La fecha clave, recordemos, fue poco después de 1492, entre 1520 y 1530, dependiendo de la zona, donde finalizaron todas las culturas prehispánicas por la irrupción del Imperio de Castilla. Como grandes imperios podemos distinguir al Imperio Azteca y el Imperio Inca, que estaban en pleno apogeo cuando llegaron la corona de Castilla, y el Imperio Maya, que estaba ya muy debilitado. Además había varias civilizaciones
unas más desarrolladas y otras menos desarrolladas. Las más desarrolladas estaban en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, cerca del Imperio Inca, y las que estaban en la Edad de Piedra pues eran el resto del continente, es decir, casi toda Norteamérica, zonas de Brasil, Venezuela y Argentina, es decir, el este de Sudamérica. Aquí podemos ver la ubicación de las tres más avanzadas, sobre todo la primera y la segunda, la azteca en la parte sur de Norteamérica, los incas en la cordillera de los Andes y los mayas en Mesoamérica y esa zona del Caribe. Y en este último mapa de la primera parte podemos ver los tres grandes imperios, el azteca, el inca y el maya, con los principales acontecimientos relacionados con la invasión de dichos imperios por parte de la Corona de Castilla. En la segunda parte de este tema vamos a hablar ya de las dos grandes civilizaciones. Empezamos con las aztecas o mexicas, sus antecedentes, el origen del imperio, el plano de su principal ciudad, Tenochtitlán, y la conquista, las fases que tuvo la conquista. Los aztecas o mexicas tienen su origen remoto en los olmecas, que vivieron desde 2500 al 200 después de Cristo por la zona. Eran unos grandes constructores de pirámides y los jefes eran los reyes sacerdotes, y además tenían el culto al jaguar. Posteriormente, una gran cultura que influyó también en ellos fue Teotihuacán, del 400 a.C. al 800 después de Cristo. Podemos encontrar, por ejemplo, las ruinas del Templo de la Luna y la Pirámide del Sol. El dios principal fue Quetzalcóatl de esta cultura, y otras culturas también en esa época fueron los zapotecas. Y por último los toltecas, que vivieron del 900 al 1168, con capital en Tula. Bueno, pues todas estas culturas influyeron en los aztecas o mexicas. El origen del imperio azteca es en el norte de México, y llegaron a la cuenca de México entre 1226 y 1227. Ocuparon la mayor parte del centro y sur del actual México, y su ciudad principal la establecieron en Tenochtitlán, que estaba construida sobre un lago, la actual México capital. Sus tradiciones eran un pueblo guerrero, y su religión enseñó que era necesario apaciguar a los dioses mediante sacrificios humanos. Y a pesar de todo, de ser tan belicosos, eran muy avanzados en agricultura, en astronomía, en metalurgia, conocían el cobre, en matemáticas, en medicina y en escritura, que la hacían en forma de pictogramas. Aquí podemos ver un plano de su principal ciudad, su capital, Tenochtitlán, que fue construida a inicios más o menos del siglo XIV aproximadamente. Como vemos, es una ciudad ubicada en una isla lacustre y tenía calzadas que la unían con tierra firme. Estaba rodeada de templos y palacios, grandes avenidas, acueductos, y llegó a albergar, se cree, que hasta 200.000 habitantes, la verdad que era todo un hito tecnológico para la época. Y lo curioso es que estaba rodeada de zonas de cultivo muy desarrolladas que en muy poco espacio producían gran cantidad de alimentos. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se desarrolló la conquista de los aztecas o mexicas. La primera parte es la llegada a Yucatán. En 1519 Hernán Cortés sale de Cuba con 11 naves y más de 600 marinos y militares. Y el primer contacto con las civilizaciones mesoamericanas la tuvo en la isla de Cozumel, que era un importante puerto naviero y centro religioso maya. Los españoles llegaron durante el periodo posclásico de la cultura maya, en la que la península de Yucatán se había dividido en 16 pequeños estados que estaban luchando constantemente entre ellos. Estaban ya de capa caída, la cultura maya. Y lo que hizo fue vencer a las tribus rivales en la batalla de Centla y tomó posesión de toda la zona. Los rivales, vencidos como ofrenda del cacique local, le dio a Hernán Cortés 20 esclavas. Bueno, pues entre las 20 estaba Malitzin, que fue rebautizada como Marina y conocida como la Malinche. Bueno, pues esta mujer fue crucial en la conquista de México.
Su gran inteligencia, su dominio de las lenguas nativas, su conocimiento de la psicología y costumbres nativas y su fidelidad hacia los españoles hicieron de ella una de las principales artífices de la conquista del Imperio azteca. Fue la traductora, concubina y consejera de Hernán Cortés. Pronto, Hernán Cortés tuvo conocimiento de una civilización muy avanzada en el oeste, que eran los aztecas. Antes de la conquista debemos hacer un pequeño apunte en la que diremos que los mexicas no eran unos santos, eran un pueblo guerrero, y el florecimiento de su civilización se realizó a costa del tributo pagado por todos los pueblos sometidos a su poder. Por eso, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, numerosas naciones indígenas sometidas a los aztecas se aliaron con ellos en contra de estos mismos. Si al final la historia se repite en todo, vamos. Aquí no hay buenos ni malos, sino vencedores y vencidos. En un principio, pues los españoles fueron muy bien recibidos por su caudillo, Moctezuma. Este llegó a creer que estos eran enviados del dios que vendría del este, Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, que lo vemos aquí a la derecha. Pero después de varias caramuzas, mataron a algunos españoles y se dieron cuenta de que no eran dioses, de que eran seres humanos como todo el mundo, de carne y hueso. ¿Qué hizo Cortés? Pues, como represión, tomó como rehén a Moctezuma y derrotó a los mexicas en la batalla de Otumba en 1521, con ayuda de sus aliados chacaltecas, que estaban en contra de los aztecas. A pesar de haber sido derrotados en esta batalla, Cuauhtémoc, que fue el último jefe de Tenochtitlán, encabezó la resistencia de la ciudad, que cayó poco después a manos de los españoles y sus aliados indígenas. La superioridad militar española era inmensa. Por tanto, el Imperio azteca había sido conquistado en pocos años. Al finalizar la guerra, los pueblos que apoyaban a Cortés obtuvieron beneficios de la corona de Castilla, mientras que los aztecas fueron duramente reprimidos. Esto permitió conquistar México y abrir camino para el sur, hacia la península de Yucatán, antiguo territorio maya. Y por el norte, Álvar Núñez Cabeza de Vaca conquistó Florida y se adentró en los Apalaches, Texas y California, llegando nuevamente a la capital, antigua capital azteca, que era Tenochtitlán. Y si la conquista azteca fue dura, la conquista inca tampoco tuvo nada que envidiar. Hablaremos también de los antecedentes, del origen del imperio y de las fases que tuvo la conquista, que también fue bastante sangrienta. Las fuentes de la cultura inca son también muy antiguas, se remontan al 3900 a.C. hasta el 500 a.C., donde en esa zona tuvo lugar las culturas Caral y Chavín. La vida era aldeana y las actividades se organizaban en forma de supervivencia en torno a una aldea. Era todo colectivo. Había unas jerarquías sociales que no eran muy complejas, se crearon también centros ceremoniales y aumentó la población. Luego hay un periodo intermedio que dura hasta el 1000 después de Cristo, donde hay unos desarrollos regionales de diferente nivel. Hay culturas como la mochica, la huari, la tihuanaco, u otras como la lima, la nazca, la huarpa o la recuay. Pero todas ellas colapsaron, probablemente por las sequías prolongadas en torno al 1000 aproximadamente, y de ahí precisamente en el 1000 al 1200 hubo un periodo tardío donde los aldeanos se reunieron en pequeñas aldeas en busca de seguridad. Seguramente esta fue una época de conflicto, fue como la Edad Media, por así decirlo, de los incas. A partir de ahí, a partir de 1200, se desarrolló la cultura inca. En el 1200, precisamente todas estas tribus que estaban separadas en esa especie de Edad Media que tuvo lugar en la época preincaica, el primer gobernante, Manco Cápac, lo que hizo fue unificar a todas esas tribus. Fundó su capital en Cuzco y se expandió por todos los Andes, llegando a abarcar 2 millones de kilómetros cuadrados. Vamos, casi nada, ¿eh? Sus características de esta monarquía eran que era una monarquía teocrática hereditaria, totalmente estratificada, en la que los ricos estaban arriba y los pobres abajo, como siempre, y los Ayllu,
que esto es una cosa muy importante, eran la base del núcleo de la organización social del imperio. Los Ayllu eran los descendientes de un antepasado común, por línea sanguínea. Llegó a tener 16 millones de habitantes, pero no se mezclaban entre ellos, entre estos diferentes grupos del país, sino que estaban separados, precisamente debido a los Ayllu, que era la base que tenían ellos para organizarse, todos dependiendo por línea sanguínea de un antepasado común. La economía, pues la agricultura estaba muy avanzada, pese a las dificultades orográficas y de secano. Construían en terrazas, los campos eran en forma de terrazas, para poder aprovechar el poco terreno cultivable que tenían y salvar los desniveles. Las tierras eran comunales y tenían ganadería, como las llamas y la alpaca. También había comercio, pero muy poco, y sobre todo estaba en la costa. Y los avances principales pues fueron la arquitectura, que era sencilla, sólida y simétrica, la astronomía, la metalurgia del cobre, las matemáticas, la medicina y la escritura en forma de quipus. Los quipus eran una cosa muy curiosa, que eran unas cuerdas de lana o algodón con nudos que significaba cada cosa. Era como el alfabeto para ellos. Sabían leerlo e interpretarlo. La conquista tuvo varias fases. La primera la llamaremos los 13 de la fama. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En 1524, Francisco de Pizarro se asocia con Diego de Almagro y Hernando de Luque para conquistar lo que ellos llamaban el Virú, que era el imperio inca del que tenían vagas noticias. Sabían que había un imperio, pero no lo tenían muy claro. Bueno, pues se dividió de la siguiente forma. Pizarro capitanearía la conquista. Almagro se encargaría de la intendencia y Luque estaría al cargo de las finanzas y de la provisión de ayuda. Después de 2 años, pasando calamidades sin ningún tipo de éxito, Pizarro llegó con sus hombres a la isla del Gallo, que está en esta zona precisamente. Es una isla desértica muy cercana a la costa americana. Ahí, ¿qué pasó? Que la mayoría de los soldados, pues, lo que querían era desertar, pero Pizarro, en un acto que pasó a la historia, trazó una línea sobre la arena de la playa, obligando a decidir a sus hombres entre seguir o no seguir en la expedición descubridora. Dijo que los que cruzaran la línea alcanzarían la fama y la gloria, y los que no volverían a España con el rabo entre las piernas. Bueno, pues la jugada le salió bien, y porque a pesar de que le siguieron 13, esos 13 fueron los que al final conquistaron el Perú, lógicamente con más gente. El imperio inca, como puedo ver en el mapa, estaba muy cerca. Ellos no lo sabían, pero estaba realmente muy cerca. Podemos ver la distancia entre la isla del Gallo y los inicios de los confines del imperio inca. Después de 5 meses esperando en la isla del Gallo, Pizarro y los 13, que decidieron cruzar la línea, recibieron ayuda. Esta llegó de Panamá, enviada por Almagro y Luque, al mando de Bartolomé Ruiz. Ya en 1532, Pizarro zarpó desde la ciudad de Panamá con 180 soldados, desembarcando en Tumbes, que está en el norte del Perú, muy cerca de Ecuador. La leyenda inca, curiosamente, decía que el dios Viracocha, que lo tenemos aquí a la derecha, regresaría desde el oeste. Este dios vestía de oro y plata, tenía la barba blanca y los ojos verdes, como muchos de los españoles precisamente. Y esto hizo que los nativos del norte del Perú creyeran que los españoles eran los dioses, eran Viracocha. Atahualpa, que era el caudillo inca, creyó el origen mitológico de los españoles, que le llegó por oídas, lógicamente, de estos nativos, y lo asoció a un buen presagio para finalizar la guerra civil en el que estaba sumido el imperio por la sucesión del emperador inca Huayna Cápac, muerto por viruela. Concretamente se enfrentaba contra su hermano. Él y su hermano Huéscar, recordemos que eran los que luchaban por la toma del Cuzco, que es la capital del imperio. Estaban sumidos en una sangrienta guerra civil, y los españoles precisamente aprovecharon esta circunstancia. ¿Y qué pasó? Pues que Atahualpa los invitó, y Pizarro, que era muy observador, vio que estaba ante una civilización avanzada con sistemas de irrigación, una rica cultura y un ejército poderosísimo de unos 300.000 guerreros. Así que se dio cuenta, que era muy listo, se dio cuenta de que por la fuerza no podría conquistar el imperio, así que
acudió a la estrategia y tomó como rehén a su líder, a Atahualpa. Atahualpa fue recluido en una sala de Cajamarca, de una ciudad, con sus 3 esposas, y aún así vivió bastante bien porque se le dejaba seguir gobernando dentro de lo que era, dijéramos, la cárcel en la que estaba. Pizarro lo obligó a aprender español, a leer y a escribir, así pudo comunicarse con él. Y Atahualpa le hablaba constantemente del oro que tenía y de dónde lo escondía en el imperio. Pizarro, que era muy ambicioso, realizó expediciones para buscar el metal y en una de ellas conquistó la fortaleza de Sacsayhuamán. Y para crear un vínculo más cercano entre Pizarro y él, Atahualpa le ofreció a Pizarro a su hermana favorita en matrimonio. Este aceptó y tuvo 2 hijos con ella. Atahualpa lo que quería en definitiva era que le librase de su encarcelamiento. Pizarro era muy astuto y, por otro lado, aparte de tener encarcelado a Atahualpa, mantuvo una estrecha alianza con la nobleza del Cuzco, que era partidaria de su hermano Huéscar, que tenían, recordemos, la guerra civil entre los dos, lo que le permitió completar rápidamente la conquista del Perú. Más tarde, Atahualpa, ya cansado de estar ahí encarcelado, propuso a Pizarro llenar la habitación donde se encontraba preso 3 veces, una con oro y 2 con plata para ser libre. Aquí en la derecha vemos el cuarto de rescate que se llenó con oro y con plata. Los incas trajeron oro y plata en llamas durante 3 meses, ya que Pizarro aceptó, y al final recolectaron 84 toneladas de oro y 164 de plata. Casi nada, ¿eh? Pero en 1533 ejecutó a Atahualpa a pesar de haber recibido el rescate más alto de la historia. Recordemos que Atahualpa había matado previamente a su hermano Huáscar, con lo cual ya no quedaba ningún descendiente del Inca. Ya Pizarro, con el poder absoluto, en 1535 fundó en la costa las ciudades de Lima y de Trujillo, iniciándose así la colonización efectiva de los territorios conquistados, de esos 2 millones de kilómetros cuadrados. Y la última fase de la conquista fue la expansión, ya que al morir Atahualpa, previamente hubo una guerra civil entre conquistadores, por ambición entre unos y otros, que acabó con la muerte de Pizarro a manos de parte de Almagro. Almagro, recordemos, fue su socio y amigo en la conquista. Después de la conquista del Imperio Inca, ya las tropas españolas exploraron y conquistaron todo el territorio continental americano, en el que tuvieron muy poca resistencia, porque ya no había sociedades tan organizadas como la Inca en esas zonas. Por ejemplo, en 1540 Pedro Valdivia conquistó Chile, en el 41 Francisco Orellana recorrió todo el Amazonas, en el 45 se descubrieron en Bolivia las minas de Potosí, que eran unas minas de plata muy ricas que surtieron a todo el imperio. Y en 1580 Juan de Garay refundó la ciudad de Buenos Aires, con lo cual todo el territorio americano ya estaba prácticamente conquistado. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.